Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Pedro Finol y soy el doctor Ojo. Les doy la bienvenida a mi canal y los invito a que se queden hasta el final de este vídeo porque vamos a hablar acerca de cómo se hace un examen ocular, cómo examinamos los ojos y lo más importante, cada cuánto tengo que hacerme un examen ocular. Empecemos por decir de que el examen ocular o el examen oftalmológico, como también se le llama, o valoración oftalmológica, es una herramienta poderosa que tenemos para poder evaluar qué enfermedades o qué condiciones puedan tener el paciente que le pudieran afectar si no es tratado a tiempo. E incluso poder detectar condiciones que si las podemos pescar a tiempo, pueden tener un pronóstico visual excelente. Entonces, ¿cómo examinamos el ojo? El primer paso es medir la agudeza visual, es decir, medir la visión. Es el parámetro más importante que nos va a hablar de integridad ocular. Si la agudeza visual está bien o está dentro de límites normales, lo más probable es que todas las estructuras del ojo estén bien. ¿Y cómo lo hacemos? A través de cartillas bastante versátiles o útiles, que son las cartillas de Snellen. También hay pantallas, digámoslo así, eléctricas que nos permiten, o digitales, que nos permiten sin ningún tipo de duda evaluar también la agudeza visual. Para los niños tenemos algunas herramientas especiales. Un niño bien pequeñito que no tenga la capacidad de decir esta es la letra F o qué sé yo, o esto es el número 7, tenemos opciones para los niños bien pequeños para poder valorar su visión. ¿Ok? Entonces es importante la visión porque es el principal factor que nos dice si el ojo está sano o no. El segundo factor que evaluamos en una consulta oftalmológica es la sensibilidad al contraste. Es la capacidad que tiene, digamos, el ojo de distinguir objetos de distintos brillos. Y eso lo hacemos a través de un recurso óptico que le ponemos al paciente para que lo observe. Es importante también saber la sensibilidad al contraste porque muchos pacientes pueden tener, digámoslo así, una visión, si se quiere, normal, pero con una sensibilidad al contraste alterada. Enfermedades que pueden alterar la sensibilidad al contraste son, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, el glaucoma, la retinopatía diabética. Son condiciones que con mucha frecuencia alteran la sensibilidad al contraste. Lo otro que evaluamos en la consulta oftalmológica es de suma importancia, es la refracción del ojo, es decir, la optometría, la medición de los lentes. Cuando nosotros estamos tomando la agudeza visual, podemos más o menos discernir si eso se trata de una condición por deficiencia de lentes o se debe a una enfermedad más seria. Cuando nosotros evaluamos la agudeza visual, podemos discernir esa condición. Entonces, simplemente consiste en ir ensayando una serie de lentes o lentillas para llegarle o afinarle digámoslo así, al número preciso de defecto que tiene el paciente. Eso normalmente se mide en una escala llamada, o en una unidad llamada, mejor dicho, dioptría. Es importante destacar que el equipo o el aparatito que utilizamos para hacer la refracción, que por supuesto es un examen muy objetivo del ojo, ese equipito se llama retinoscopio, ¿ok? Que es una especie de dispositivo o aparatico que emite una luz que, digámoslo así, entra en el ojo y en la forma como rebota desde adentro del ojo hacia afuera, nos va a permitir discernir y saber de qué tipo de defecto refractivo se trata, si de miopía, de astigmatismo o de hipermetropía. Entonces, sumamente importante la refracción. Otro aspecto importante que evaluamos en una consulta es la visión de los colores, porque es importante también saber de que la alteración de la percepción de los colores puede ser o congénita o puede ser adquirida. La congénita más famosa que conocemos es el daltonismo, ¿no? Pero existen otros tipos de defectos congénitos de la percepción de los colores. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar eso? Con unas, digámoslo así, unas tablas que son las tablas de Ishihara o cartillas de Ishihara, como también se le llama, que son también, digamos, unas especies de cartillas que lo que muestran son números
con una serie de disposición de colores con el objetivo de pescar si el paciente pueda tener algún tipo de discromatopsia o alteración de la percepción del color. Hay otro test que es un poquito más, digamos, avanzado o un poquito más específico, que es el test de Farnsworth, que también nos ayuda a detectar y a profundizar en el defecto de percepción de color que tiene nuestro paciente. Entonces el test para valorar los colores también lo hacemos en una consulta oftalmológica. Otra cosa trascendental que valoramos cuando te vas a examinar los ojos es los movimientos oculares. Es importante valorar si puedes mirar bien hacia arriba, si puedes mirar bien hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, con tus ojitos. Recordemos que los movimientos de los ojos tienen, digamos, que participar en todas las direcciones. Entonces es importante valorarlo e inclusive en direcciones más específicas, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro y hacia abajo y hacia afuera. Entonces el hecho de que goces de una buena o de un buen movimiento ocular, eso traduce que hay una integridad de los nervios y de los músculos que intervienen en esos movimientos. El problema se presenta cuando el paciente no puede mover su ojo en alguna dirección, ya que eso puede deberse a algún tipo de parálisis de los nervios que se encargan de hacer que esos musculitos muevan el ojo. Entonces, es importante ese dato recogerlo en el examen porque muchas veces los pacientes que tienen parálisis de esos músculos presentan visión doble. Entonces es otro, digamos, examen valiosísimo que hacemos en la consulta oftalmológica. Asimismo, también valoramos los párpados y las vías lagrimales. En el ámbito de los párpados valoramos también las pestañas, ¿ok? Básicamente la forma que tienen. Es importante detectar si el paciente tiene el párpado caído, porque si el párpado está muy caído, puede estorbar el eje visual y limitar la visión. Además que estéticamente no se ve muy bien. Asimismo, tenemos que valorar las pestañas, sobre todo su dirección, ya que cuando las pestañas, digamos, en vez de irse hacia afuera, se van hacia adentro, esa condición se llama triquiasis y puede ser extremadamente molestosa para el paciente y generar ojo rojo. Todo eso tenemos la capacidad de, digamos, examinarlo en una consulta oftalmológica. Por otra parte, también valoramos el sistema lagrimal. Básicamente hacemos una prueba que se llama el test de Schirmer, que simplemente consiste en colocar en el margencito del párpado una especie de tirilla o cinta dobladita con el objetivo de medir la capacidad que tiene el ojo de producir lágrimas, ¿ok? Entonces lo normal es que sea entre 10 a 30 milímetros, digamos, el valor que se moja esa tirita con la lágrima del paciente. Si el paciente no pasa en humedecer esa tirita más allá de 10 milímetros, es completamente patológico, anormal, y ese paciente tiene obviamente ojo seco. También en el proceso de la valoración del sistema lagrimal valoramos los puntos lagrimales, es decir, que los pacientes no tengan obstruidos los puntos lagrimales, porque sabemos que así como la lágrima se produce, tiene que drenar. Entonces eso explica por qué cuando nosotros lloramos no solamente por los ojos, sino que también lloramos por la nariz, porque hay un sistema de drenaje que comunica, digamos, la superficie ocular con las fosas nasales. Entonces siempre tenemos que chequear esos, digamos, puntitos que están en esta zona, que lo que hacen es, obviamente, drenar esa lágrima que va quedando ya producida y, digamos, circulando en la superficie ocular. Asimismo, uno de los exámenes más importantes que hacemos en la valoración oftalmológica es la valoración a través de la lámpara hendidura, en donde valoramos básicamente la membrana conjuntival o conjuntiva, que es esa membrana relativamente transparente, pero asimismo muy vascularizada, muy llena de vasos que recubre al ojo. Entonces examinamos esa conjuntiva en la parte que envuelve al ojito, al globito del ojo, a la bolita del ojo, y esa conjuntiva también la valoramos en la parte que recubre al párpado. Esa conjuntiva se le llama la conjuntiva tarsal. Entonces es importante buscar ahí si el paciente tiene algún lunarcito, alguna manchita, si el paciente tiene pterigium, que es la llamada carnosidad,
si tiene pingüécula, que es como un pterigium pero que no invade la córnea. En fin, buscamos una serie de cosas en la conjuntiva que, si son tratadas a tiempo, el pronóstico se vuelve magnífico para el paciente. Asimismo, además de la conjuntiva, valoramos la pupila y el iris. La pupila es esa, digámoslo así, círculo central que presenta el ojo y que es delimitado por el margen interno del iris, ¿ok? Es delimitado por el margen interno del iris y que siempre valoramos su respuesta. Lo normal es que cuando nosotros estimulamos la pupila con un reflejo luminoso, esta se cierre y que al mismo tiempo se cierre también la pupila del otro ojo no iluminado. Digamos que eso es lo normal y siempre lo valoramos en el examen oftalmológico. Por otra parte, también en un examen oftalmológico medimos la presión del ojo, que como sabemos es el equilibrio entre el fluido que se produce en el ojo y el fluido que sale. Recordemos que en el ojo se produce un fluido llamado humor acuoso. Y ese humor acuoso es, digámoslo así, responsable de que el ojo tenga cierto tono. El ojo, cuando se palpa, digamos manualmente, no es ni muy duro ni muy blandito, ¿ok? Entonces, ese tono, digámoslo así, está dado por el humor acuoso. Pero así como ese humor acuoso se produce, debe de drenar. Entonces, cuando se genera un equilibrio entre lo que se produce y lo que drena, da como resultado la presión intraocular, cuyo valor normal es entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces es un parámetro sumamente importante a valorar, porque sabemos que si la presión del ojo está muy alta, es un factor de riesgo para padecer glaucoma, que es una enfermedad que puede generar ceguera y que muchas veces el paciente no lo nota. Por lo tanto, yo diría que este es el examen más importante para realizar en una consulta oftalmológica, la medición de la presión intraocular, y también la hacemos a través de la lámpara de hendidura. Por otra parte, otro estudio que es de suma importancia a realizar con la lámpara de hendidura es la gonioscopía. ¿Qué es eso de la gonioscopía? Simplemente es la valoración de ese sistema de drenaje que hace que el humor acuoso, el fluido que se produce dentro del ojo, drene o salga. Es como valorar el sistema de tuberías que tiene el ojo para drenar su fluido. Entonces es importante valorarlo a través de un, digamos, dispositivo o pequeño lente llamado goniolente, ¿ok? Entonces, ese goniolente lo que me valora es si ese sistema de drenaje está cerrado, está estrecho o está abierto, o si tiene algún tipo de anomalía congénita, o si tiene algún tipo de proceso inflamatorio, o si hay algún tipo de cuerpo extraño a ese nivel. O sea, nos ayuda también en los procesos de trauma ocular a valorar si el paciente tiene también traumatizado el ángulo de salida del fluido de la cámara anterior del ojo. Entonces la gonioscopía también es sumamente importante y debieras de exigirla, sobre todo si tienes alto riesgo o algún familiar que padezca glaucoma. Exígesela a tu oftalmólogo, porque estoy seguro que va a ser de mucho valor saber ese dato de la gonioscopía. Otra estructura importante que valoramos en el examen oftalmológico es el cristalino, que es la lente interna del ojo. Básicamente valoramos su transparencia y valoramos que no presente catarata, que es cuando este cristalino se torna opaco, ¿ok? Entonces es muy importante también valorarlo, y eso también lo hacemos a través de la lámpara de hendidura. Siguiendo con las estructuras que valoramos, tenemos el fondo de ojo, el famoso fondo de ojo, o fundoscopia como también se le conoce. Básicamente consiste en valorar el nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro y es el que transmite las señales nerviosas, digámoslo así, visuales, desde el ojo hasta la corteza occipital en el cerebro. Es importante valorarlo porque recordemos que ese es el órgano blanco o el órgano más afectado por el glaucoma, y tenemos que valorar más que todo de que tenga sus vasos en una disposición normal, que sea redondo preferiblemente, de color anaranjado, rozagante, y que tenga un anillo neuroretinal grueso. De ahí tú vas a escuchar a tu oftalmólogo que te comenta algo de la relación copa-disco. Lo normal es que la relación copa-disco sea más o menos alrededor de 0.2. ¿Ok? Eso de 0.2 significa que la excavación de ese nervio óptico, que es la parte central amarillita que se ve en el nervio, debe ser pequeñita, y el anillo que rodea a esa pequeña excavación debe ser grueso. Entonces, cuando esa relación se invierte, es decir, que la excavación es amplia y el anillo es delgado, eso es muy sospechoso de glaucoma. Por otra parte, tenemos que valorar la retina, que es la membrana nerviosa
que envuelve al ojo en su parte posterior y que, como sabemos, también es muy importante porque una de sus, digamos, zonas que son más trascendentales, que es la mácula, debe de estar íntegra para que el paciente pueda ver excelente. Entonces, es muy importante valorar también la retina y obviamente sus vasos, ¿ok? Entonces, es importante también, además de lo que es el nervio óptico y la retina, valorar el vítreo, que como sabemos, el vítreo es una gelatina que ocupa el segmento posterior del ojo y que básicamente en algunas ocasiones encontramos que presenta desprendimientos, que son los responsables de esas mosquitas volantes que ve a veces el paciente cuando este vítreo se desprende. Gracias a Dios no es una condición seria, pero que sí amerita una vigilancia más o menos cercana. Y por último, el otro examen que hacemos de manera muy práctica en la consulta oftalmológica es la campimetría por confrontación o medición de los campos visuales por confrontación. Simplemente nos situamos a una distancia de 1 metro del paciente, le mandamos al paciente que se ocluya, por ejemplo, el ojo izquierdo y nosotros nos ocluimos el ojo derecho. Obviamente el examinador, es decir, el oftalmólogo, debe de gozar de un campo de visión normal, sin ningún tipo de alteración, para poder valorar ese examen adecuadamente. Entonces, básicamente, el oftalmólogo hace un movimiento de un objeto llamativo, por ejemplo, la tapita de una gota o de un colirio, y el paciente en varias direcciones, o sea, el oftalmólogo va moviendo esa tapita en varias direcciones y el paciente lo que tiene que hacer es simplemente decir en qué momento ya lo deja de ver, ¿ok? Entonces es un examen también bastante útil que a veces nos puede, digamos, mostrar algún defecto del campo visual, sobre todo de origen neurológico, es decir, por algún tumor cerebral, por algún proceso isquémico, es decir, alguna zona del cerebro que se ha quedado sin sangre, etc. Entonces, esta es, digámoslo así, el arsenal de exámenes que tenemos para examinar tu ojo. Quería que lo supieras para que tú sepas a qué te vas a enfrentar a la hora de ir a tu oftalmólogo. Sí sería bueno que si el oftalmólogo por algún motivo no puede realizar todos los exámenes, tú estás en el libre derecho pues, de exigir pues, que te hagan todo este, digamos, armamento de exámenes que tenemos para que no se escape ningún detalle. Pero estoy seguro que tu oftalmólogo lo hará de manera excelente. Espero que esto les haya gustado, espero que ya vayan un poquito más orientados a la hora de examinar sus ojos. Y la última pregunta: ¿cada cuánto tengo yo que hacerme el examen oftalmológico? Y es una excelente pregunta. Básicamente el examen tenemos que hacerlo una vez al año, pero eso, el examen una vez al año es en individuos o personas que tienen en general sus ojos normales o que no presentan ninguna alteración. ¿Por qué una vez al año? Porque hay muchas enfermedades que son subclínicas, son silenciosas y el paciente se puede sentir bien. Entonces la ventaja de hacer los exámenes por lo menos una vez al año es que tenemos la capacidad de detectar esas enfermedades, como por ejemplo las blefaritis, que muchas veces son asintomáticas, los glaucomas, las cataratas incipientes, etc. E inclusive muchos defectos refractivos también pasan desapercibidos. Entonces, un paciente que ya padezca, por ejemplo, glaucoma o que presente ya una catarata que todavía está observándose para operarse, o un paciente que haya sido operado de alguna condición, por ejemplo láser, o le hayan hecho un crosslinking porque padeció queratocono, alguna cirugía de queratocono en general, alguna cirugía de pterigium, algún procedimiento o cualquier procedimiento quirúrgico que se haya practicado en el ojo, es importante ya en esos casos, muchas veces el paciente ya meritaría controles de 1 o 2 o inclusive 3 veces al año. Por supuesto, los pacientes que son muy ancianos o pacientes que son muy longevos, ¿okay?, de edades avanzadas, muchas veces requieren controles de 2 veces al año porque para valorar, digamos, enfermedades de la mácula en este tipo de pacientes o enfermedades del cristalino, 1 año es demasiado tiempo. Entonces, más o menos ese es digamos, la frecuencia con que tenemos que ir al oftalmólogo. Individuos sanos, 1 vez al año. Individuos que padecen algún tipo de enfermedad, 2 o 3 veces al año. Espero que esto les haya gustado, que sea de, digamos, de su bienestar. No olviden darle like a este video, comentar, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para nunca perderse ningún vídeo.
Soy el doctor Pedro Finol. Soy el doctor Ojo y hasta una nueva oportunidad.